Bueno, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Sin Freno. Pepe, querido, ¿cómo te va? Hola María, bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, pese al clima. Buena cara. Carlitos. Hola María, buenas noches. Bueno, estamos acercándonos a fechas que son importantes en lo que es el calendario electoral, ¿no? Porque Sin candidato todavía, por lo menos del oficialismo. sin todavía. candidato del oficialismo, con algunos candidatos de la oposición, por denominarlo de alguna manera, ya lanzados, sin definiéndose algunas cuestiones con respecto a de la libertad avanza, qué va a terminar haciendo en este turno electoral. Pero hay una fecha que ya es importante y que es la del 30 de junio, ¿no? O sea, estamos ya... Y hoy quedan 11 días. Hoy quedan 11 días y de aquí a uno supone el tema de las reuniones, los contactos, porque claro está que los sectores hablan entre sí también y ir definiendo el escenario electoral de Corrientes. Hoy se presentan, por lo menos en la previa, 4 alternativas electorales, ¿no? Viste que algunos hablan de sorpresa, hay que ver cuál es el margen. Claro, ¿no? cuál es el margen de sorpresa. Hoy el escenario habla de 4. De hecho, estas encuestas están hablando de ese escenario de 4 candidatos, ¿no? Cada uno con su 4 con su frentes, electoral. también hay que decirlo, ¿no? 4 frentes, 4 porque frentes. el 12 de julio puede que se presenten también algunos candidatos sueltos, ¿no? Claro. Sin frente. Por ejemplo, Teque Romero. Sí, porque hay partidos Claro. políticos de manera individual, si no conforman alianzas, se pueden presentar. O por ahí también Teque Romero con su partido ahora puede ser alianza con otro partido político y son 5 o 6 quizás las que Claro. se presenten el 30 de junio. Por eso que la primera fecha importante del calendario electoral es la del 30 de junio. Exactamente. Porque es el momento en el cual los partidos políticos se presentan en sociedad a ver qué alianza han conformado, ¿no? Bien, vamos a ver lo que decía Andrés Rabossi, encuestador, analista político, hace escasas horas con nosotros. Lo escuchamos un ratito. Dale. A ver qué dice. Yo tengo un escenario de primera vuelta, porque lo veo a Juan Pablo Valdés superando 45 puntos y porque lo veo que el segundo está hoy a más de 20 puntos de diferencia, lo cual si no llegara a los 45 pero saca 10, también estaría ganando en primera vuelta. Y no veo que, salvo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que en Argentina puede pasar cualquier cosa, pero me parece muy poco tiempo lo que queda como para revertir una situación como esta, digamos, ¿no? Bueno, ahí hablaba Andrés Rabossi de un escenario de primera vuelta con un amplio margen de diferencia entre el candidato oficialista, que todos suponemos es Juan Pablo Valdés, y Colombi como segundo lugar y Tincho Ascúa como tercero, cuando sería Tincho de golpe la oposición más fuerte. Hay tres cosas que dice, hay tres cosas que dice Rabossi que me parece que hay que marcarlas. Hace un par de meses estuvo acá y dijo esto mismo, o sea que sostiene 2 o 3 meses después el escenario de primera Sí, vuelta. como que esa fotografía de cuando estuvo Se está Andrés Rabossi- convirtiendo en una Claro, película. Con un dato me parece que es importante agregarlo, Pepe, que Rabossi es un encuestador que trabaja en la provincia de Corrientes hace prácticamente 2 décadas. O sea, viene encuestando la provincia de Corrientes Hace mucho hace tiempo. mucho tiempo, y también es cierto, hay que decirlo, en el margen de errores que tienen los encuestadores, es uno de los que menos ha fallado en Corrientes. sin lugar a Eso me dudas. parece que es importante para ver los antecedentes. Sí. Lo cual, bueno, significa que la fotografía Claro. que él muestra hoy, Claro, después de ese obvio, odio no sí, se sí. ve el 31 de agosto. Claro. Por eso Sirve mar- para saber cuáles son los antecedentes. nada Por eso más. marcaba esa continuidad, desde hace un par de meses a hoy. O sea, tiene fotografía de Corrientes de distintas etapas. Exactamente. Bueno, un escenario de primera vuelta, primer punto. Segundo, me parece que no un tiene... detalle no menor es que la encuestadora está yendo lugar por Sí, lugar. presencial. Ahora terminó. Esta encuesta es Goya Capital, pero está encuestando, por ejemplo, Garaví, Colonia Lievi, Garruchos, que son, cada localidad tiene una idiosincrasia particular y es lo que también Exactamente. No, porque además la particularidad de las encuestas de Rabossi es que no son ni encuestas telefónicas No, ni no, encuestas presenciales. de redes. Claro. Porque la mayoría de las encuestas que están dando vueltas son de redes. Absolutamente. De menos casos, ¿no? En Sí. algunos hay una encuesta que vi de 800 casos no presenciales. Claro. Telefónica, viste que está teniendo problemas la Sí. telefónica porque no todo el mundo Bien. tiene teléfono. Bueno, y vamos a hablar Esperá, ahora- María, 2 cositas más. Las otras No, dos tenés cosas. tiempo. Esperá, es que no tiene, tachamos una cosa. no tiene dudas Rabossi de que es Juan Pablo Valdés el candidato, digamos, ¿no? Porque en las. Habló de otro. No, habló eso de es- otra. el- Entonces el- directamente la encuestaba a Juan Pablo Por eso Valdés. te digo, es muy interesante lo que dice para el análisis. Y el tercero, que Sí. es que no hay tiempo para imponer otra cosa. Ese es un dato para la oposición, digamos, Bien. ¿no? A ver qué onda con eso. Muy bien. Tincho Ascúa habló contigo. Sí,
contradictorio a lo que, por ejemplo, me parece a mí, decía Ana Almirón conmigo. Sí, el tiempo también ahí va a ver cómo ordena eso, ¿no? Porque tiene que ver con las primero, para la alianzas. audiencia, porque nosotros hablamos en un lenguaje en el cual estamos como supuesto que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, y no es así. Pero por eso vamos a mirar y hablamos, ¿le parece? Dale. Vemos lo que decía Tincho con Pepe y Ana conmigo y analizamos entre nosotros tres lo que En pasa la secuencia dentro del de tiempo PJ. es primero lo de Ana Claudia Almirón con vos Exacto. y lo de Tincho a Cuba, que es hoy. Hoy. Ana Almirón después de Cristina, que estuvo en Paso de los Libres, y Tincho con vos Después de la marcha de ayer. después de la marcha por Cristina sería, ¿no? Exactamente. Escuchamos y debatimos. Yo me refiero puntualmente al marco de las alianzas. Ahí había disidencias respecto de los posibles aliados. ¿En esto era Ricardo Colombi sí o no? Y seguramente en el camino nos vamos a encontrar todos. Yo quiero el frente que sea más amplio para ganar la provincia. Y esa alianza la vamos a tener. ¿No lo estás negando a Colombia eso? En realidad nunca lo hizo, ¿no? No, Colombia no gobierna. Colombia hoy no gobierna. Pero Colombia, Entonces, él te habló de la alianza, no del gobierno. la alianza más amplia que tengamos, Entonces no bienvenido descartas, será. espera, entonces no descartan a Colombia. No, yo siempre digo, no quiero hablar ni de personas ni de partidos. Todos los que entendamos que se puede vivir mejor en esta Corrientes. Bienvenido sea en el medio, todo. Está descartado lo de Ricardo Colombi, ¿no? Sí, totalmente. Ni que se sume a vos. Creo que creemos que estamos discutiendo dos cosas distintas, Ok. ¿no? Dos cosas distintas, dos provincias distintas. Contradictorio, que ahí está el análisis que quiere hacer Carlos, contradictorio dentro del mismo partido político, estamos hablando del Partido Justicialista. A ver, ¿por qué es importante este segmento, este extracto? ¿Quién es Ana Claudia Almirón? Insisto con esto de presidenta. explicarle a la audiencia. Ana Claudia Almirón es la presidenta del Partido Justicialista. ¿Quién es Tincho Cuba? Es el candidato a gobernador del Partido Justicialista. Uno dice, sí, está abierta la posibilidad de alianza con Ricardo Colombi, y es la presidenta del Partido Justicialista. El candidato a gobernador dice, no, lo descarta. Pepe le pregunta taxativamente, ¿está descartada? Y no, dice, no hay ninguna posibilidad. Las dos cosas están descartadas. Las dos están que descartadas. Tincho se sume Claro. y Y que que Ricardo Ricardo se sume. Sí. Es una toma de posición muy, muy fuerte. Sabemos que todo en política después todo es posible. Claro. Estos 10 días van a ser clave, van a ser importantes. Claro. Porque una de las cuestiones, y yo decía por eso la importancia de explicar un poquito el contexto, ¿no? Es una de las dudas electorales que hoy hay en Corrientes es, y que los rumores están permanentemente, es si finalmente Colombia va a hacer una alianza y el Partido Justicialista va a hacer una alianza con Colombia y viceversa. Esa es una de las dudas preelectorales que hay hoy en Corrientes. Ujú. Y el escenario político es distinto si se presentan de manera separada o se presentan de manera unificada, en una forma de alianza. Después habrá que ver lo de si esto es matemático y si uno se suma o finalmente se terminan restando, que también es una cuestión que los encuestadores y los analistas Y la pirueta comienzan a pensar. discursiva que hay que hacer La también narrativa, sobre para todo. desescalar lo que antes negaste o lo que antes Exacto, afirmaste. ¿cómo te haces cargo de las contradicciones? Porque las contradicciones a la hora de sumar o de que la gente decida, también suman. ¿eh? Pero que en un escenario, María, en el cual lo que estamos viendo es mucha fragmentación, hoy los partidos políticos es. están en crisis, hoy los partidos políticos, muchos de ellos no representan a nadie, hoy estamos viendo actores del mismo partido político diseminados por todos los espacios políticos. Las opiniones van a ir cambiando. Sí, lo van a Van a ir hacer. cambiando. De acá al 30. ¿Por qué hoy cuesta por ahí hacer notas? Y porque muchos se están guardando. Ujú. Muchos se están guardando. Nadie hoy quiere poner la cara y decir. Claro. Pasa que lo que a mí me llama la atención es lo taxativo y directo de Tincho Cuba. Bien. Tincho Cuba, ¿cómo sale de esta después si hay un cambio en la posición? Que es nada Muy más ni difícil nada explicarlo. menos que el candidato. Exacto. Pero además ahí vos marcabas eso y me parece que es muy interesante que Ana Almirón dice, bueno, pero Ricardo Colombi no gobierna. Bueno, pero esa es una apreciación bastante selectiva, digamos, de hoy no gobierna, Claro. gobernó 12 de los 20 años. Agregale que Tincho dice, quiero cambiar los que gobiernan desde el 2000, Por 2001. eso es que va a ser Claro. bastante Es complicado. complicado asumir esa volver narrativa. de eso, exacto. es La campaña de complicado. Tincho Cuba que dice limpiar Corrientes es limpiar 25 años Claro, de gestión exacto. radical. De esos 25 años, 16. A mí me parece que hay Estuvo una manejado casi como un régimen por Ricardo Colombi. Hay una Sí. cuestión de mirada que me parece que... La mirada de Ascúa, ¿cuál es? Me parece que es la correcta. Es decir, ahora Tincho es el único candidato
genuino opositor que se está consolidando, hacer cualquier otra cosa va a ser muy difícil para Sí, el va a PJ, ser, sí. ¿no? Sobre todo porque ahora tienen, me parece, una chance interesante de si en Corrientes se verifica lo que está planteando la detención de Cristina Kirchner, que es Exacto. una Eso. unificación en función de eso. La marcha de Cristina en la jornada de ayer, ¿suma? ¿No suma? Eso es una Y buena bueno, y pregunta. esa es la pregunta. Vos me le hacías la parece. pregunta a Rabosi, en la nota que le hiciste en Continental a Andrés Rabosi, el consultor, y le preguntaba sobre qué opinaba el pueblo de Corrientes con respecto a la condena a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, en esta última encuesta, una de las preguntas era esa, ¿no? Y la respuesta fue contundente en contra de Cristina Fernández de Kirchner. El 72% La gente cree que está bien detenida. que está bien detenida, que está bien, la condena está perfecta. Ahora bien, dicho esto, vos de ese 72 tenés un 28% que está en contra de la condena. Hoy un 28% en el proceso electoral que vive Corrientes no es un número para No, despreciar. porque arrima el bochín, como dirían en el barrio, en una eventualidad de un escenario de 2 vueltas, Así es. ¿no? Claro, y te transforma a vos en el principal opositor. Claro. ¿Cuál sería el principal opositor? Yo lo vengo sosteniendo esto desde hace tiempo. Y el principal opositor a la gestión de Gustavo Valdés, por una cuestión hasta ideológica, si se quiere, es Tincho Cuba. Es el peronismo. Si vos tenés un 28% que manifiesta que puede actuar casi como un disparador, Sí. que no te alcanza para ganar elecciones, claramente, porque tenés un 70% Pero- que está en contra. En la encuesta de Rabosí, el segundo es Colombi. Claro, no es sí, Tincho. pero muy juntos. El tercero, María. Tincho. Pero muy juntos. No, pero En una tiene diferencia que está casi en el margen de error. 20 tiene Tincho, 20 de Colombi. No, 20 tiene Colombia y 14 creo que tiene Tincho. Fue lo que él dice. Hasta ahora también de todas las encuestas, ninguna son iguales, ¿no? Son todas muy distintas. Son muy Muy distintas. distintas. Y después lo otro que nosotros estamos poniendo la lupa sobre lo que dice Tincho y lo que dice Ana, y nosotros tenemos que poner la lupa también sobre lo que dijo históricamente Ricardo Colombi sobre el kirchnerismo. Entonces ahí también va a haber una cabriola si es que llega a pasar eso. ¿Cuál es el de la Colombia? ¿El de alianza con Néstor Kirchner o...? Amnesia temporal también. Hay mucho tuvieron- pragmatismo en esto. Bueno, no, Si hay alguien claro. que es pragmático es Ricardo Colombi. No tengas duda. Y él necesita para volverse competitivo un frente electoral con el PJ. Colombi sin un frente electoral con el PJ pierde fuerza. Está todo bien, Y pero el hay, que más Oye, no sabe Ricardo hay que Colombi. olvidar nomás. Hoy Ricardo dicen que habla con Pitina Aragón para presentar colectoras en Capital también, ¿no? Claro. También habla de, Bueno, de se hecho, habla de tiene a eso. Gustavo Cantero como candidato, uno de los Claro, candidatos Gustavo. de la capital, lo tiene Martín Barro Nuevo dentro de su Exacto, esquema político. Y Canteros es uno de los que dice que puede haber sorpresas. Algunos hablan de que lo tiene muy cerca Emiliano Fernández. Claro. Bueno, O sea, el tipo está... les pregunto a ustedes por el pajarito, que somos los autores intelectuales, no nos están pagando el nombre La Alondra. ¿Qué está pasando con este silencio? No está silbando el pajarito de No, no está eso, no se escucha ni un pitido, pero hay mucho silencio con respecto a La Alondra. ¿Qué opinión les merece o qué saben ustedes de qué está pasando con el Grupo Alondra? A mí lo que me sugiere este silencio es más bien una cuestión de oportunidad. Insisto con lo que hoy decía, estos son 10 días muy importantes y en el cual puede haber deserciones o agregados en todos los frentes políticos. Y la Alondra es algo que comenzó, pero no terminó nunca de formarse. Hoy que la Alondra, hoy es algo que no tiene Está entidad. como prendido con alfileres, Pero digamos. Pepe, no tiene entidad, no tiene narrativa, no tiene un candidato firme. Hoy depende mucho de si se suman o no al tren de la Libertad Avanza. Ay, chicos, ¿Aceptan todos los que hoy están en el Grupo Alondra ser segundo de Lisandro Almirón? No, y que también hablaron y dijeron lo de la ¿pero imposición. qué dijo? digamos, ¿Vos no dijiste que algo te dijo el diputado Pozo, Horacio Pozo? Horacio Pozo lo que ha dicho la semana pasada en una nota en Ñandecable, en Bellavista, ha dicho que esta semana, la que está transcurriendo ahora, Sí. iban a presentar en Corrientes la alianza de este grupo con la integración de 14 partidos políticos. No fue. Hasta ahora no pasó. Lo que se da en el medio es lo siguiente. Todavía hay tiempo igual, ¿no? Partido Autonomista. Hay fallo de la justicia donde convalidan la gestión de Galarza, Portel y sacan la intervención de un lado. Claro, y ya está dentro de la alianza Vamos Corrientes. Bueno, pero ¿qué pasa? Tienen también dirigentes, como el caso de Raúl Alfonso, que hoy están trabajando con Ricardo Colombi y lo han Claro. hecho público. O sea, dentro del mismo Y esquema José Romero Brisco, queda solo. Dentro de la Alondra. Alondra, ponele, Claro, ¿no? pero queda solo. Exacto.
Entonces ya va perdiendo también dirigentes en esto. Porque ese es el fenómeno que se está dando, que es la fragmentación de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos están fragmentados, salvo muy pocas excepciones, están fragmentados. Entonces vos tenés el problema hoy del Partido Autonomista que ya no está dentro de lo que es la Alondra. Hasta por el sello no está hoy. Si hoy tienen que inscribir la alianza, el sello lo tienen Galarza y Portel. Así es. Después tenés Ingrid Jeter, que tampoco se ha expresado públicamente. Emiliano Fernández, que se ha llamado a silencio en las últimas horas, que algunos lo relacionan que está más cerca de Colombi. Camau está totalmente en silencio. Camau también está en silencio porque no va a ser el candidato. Yo sé de reuniones o de alguien que me contó que Ingrid Jeter ya no está dentro de la Alondra. Por eso digo, esos dirigentes, esas fotos, sacaron 2 fotos. Una en la Alondra y otra en el Hotel de Turismo. Ya la Hotel de Turismo data de un mes atrás. Pasado todo este tiempo, si vos vas a cristalizar un proyecto político, parece que los pasos que tuviste que haber dado tendrían que haber sido mucho más profundos, tendrían que haber tenido mucho más avances. Así es. Esto no quita que después no se presenten y que sigan en el avance. Estamos hablando del escenario del día. Van a verle a Lule Menem en la Casa Rosada. Pasa que es directamente proporcional a si hay acuerdo o no entre la Libertad Nacional y el gobierno. Entonces, eso te va a terminar de determinar lo que pase con ese grupo, me parece. Nos presentamos en sociedad, señores, y vamos con las primeras notas. ¿Les queda bien? ¿Tienen una gana de hablar, señores? Bueno, ya volvemos. A mí esta es una nota que me gusta mucho hacerla porque tiene que ver con la vida, la salud, ¿no? Esta enfermedad que es tan terrible. Estoy con Jorge Zimmerman, con nuestro querido Jorge, director ejecutivo del Instituto de Oncología de Corrientes. ¿Quién no lo conoce? No sabemos si es de River o de Boca porque cambia de camiseta como, bueno. ¿Cómo estás, querido Jorge? ¿Bien? Hola, Jorge. Lo digo con toda sinceridad, son 3 personas que yo admiro como periodistas y como personas y me agrada mucho estar con ustedes. Bueno, Jorge, sé que estuvieron caminando el nuevo oncológico. ¿Qué va a ser el nuevo oncológico para los correntinos? Viste que nosotros estamos muy felices con el Instituto de Cardiología, es como nuestro emblema. Sí, nuestro orgullo. Nuestro orgullo. ¿Qué va a ser el oncológico? ¿Otro orgullo más? Y este va a ser otro orgullo más, no tengo la menor duda. ¿Por qué? Es algo que nosotros soñamos desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. En lo personal es tu sueño. Sí, yo escribí la ley en el año 2006. Y desde el año 2006, ahora más que un sueño, no hay que remar ese proyecto, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero es un lugar de altísima tecnología, es un lugar que siempre soñé con poder darle y dejarle a nuestro pueblo, a nuestra gente, lo mejor que se podía en lo que nosotros hacíamos, que es la oncología. En una oportunidad, estando en Buenos Aires, recibí algo y bueno, yo ahí hablé y habían pacientes nuestros que estaban en Buenos Aires justamente y les dije que les juraba que algún día iban a tener un lugar digno donde poder pasar sus días de enfermedad, poder hacerse los estudios. Yo tuve la suerte de poder viajar mucho a los Estados Unidos y a Europa
a diversos congresos de oncología, estuve en muchas ciudades de los Estados Unidos, en muchas otras de Europa. Y yo veía esa cosa que me metía hasta en el taller gráfico donde imprimían los folletines para repartir al día siguiente después de las conferencias. Hasta ahí me metía. Y bueno, yo veía eso, visité el MD Anderson, por ejemplo, en Houston. Claro. Ahora, Jorge, para no irnos mucho nuestro tiempo que es tan tirano, el Instituto de Oncología en su primera faceta, yo tengo entendido que se inaugura este año, no va a tener internación. Cuando entra un paciente al instituto, ¿qué se va a poder hacer ahí? Con la aparatología que se tiene? Nosotros lo que quisimos hacer fue un lugar donde se pueda hacer diagnóstico Bien. y tratamiento con radioterapia, para aquellos que hacen radioterapia y el tratamiento para aquellos que hacen quimioterapia. Bien. El tema de cirugía y el tema de internación no está en el instituto. No está en el instituto. Pero hay el aparato que se compró que va a estar dentro del instituto. ¿Qué es lo que para qué sirve? ¿Cuál es la función que va a cumplir? Ahí hay una pregunta muy linda. Son los aparatos. No es uno solo, ¿no? Son 8. Ya están todos acá. 8 son. Todavía no. El que está acá, otros que están en Buenos Aires, Sí. se están preparando los papeles de aduana para que vengan ahora a colocarse. Otros que están llegando de Alemania. Sí. El que está acá es el acelerador. Un acelerador lo que hace es emitir rayos, radioterapia, para tratamiento de cánceres que utilizan radioterapia y que a lo mejor también ese mismo paciente puede usar o antes o después quimioterapia. El equipo que tenemos nosotros acá, suspiro porque orgullosamente lo digo, con mucha modestia, es el mejor del mundo. No hay en el mundo otro igual. ¿Y qué va a hacer ese aparato? Hay otros iguales, pero claro, no hay ninguno en Argentina, no hay ninguno en América Latina, no hay en América. ¿Qué función va a cumplir ese aparato? Ese aparato va a emitir radiación, por ejemplo, un cáncer de próstata, que hay que irradiarlo. Algunos tienen que irradiarse, otros no se irradian, otros se lo opera, en fin. ¿Por qué es un acelerador? Se llama acelerador helicoidal de radioterapia rotatoria. Ese equipo es único en el mundo. Está fabricado en los Estados Unidos. ¿Y por qué es acelerador que te dice Pepe? Porque así se llama, acelera partículas. Entonces acelera partículas que son... ¿Para curar? Claro. ¿También acelera los tratamientos? ¿También se puede curar más rápido? Sí, acelera los tratamientos porque, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer de próstata, vamos a suponer, puede demorar a lo mejor 2 meses, 2 meses 10 días, una cosa así, en hacer un tratamiento con sistemas convencionales. Con equipos, con equipos de radioterapia. Sí. No de este tipo, es otra radioterapia. ¿Y con la de este tipo qué se puede hacer? Con este tipo de acelerador helicoidal, ese tratamiento de 2 meses puede bajar a 5, 8, 10 días como mucho. No solamente en eso, sino que también en pulmón, por ejemplo. Mirá. Pulmón, a ver, quiero que quede claro para los colegas que puedan estar escuchando o para la gente en general. Yo no estoy hablando mal de nadie ni de nada. Yo estoy contando lo que es este equipo, claro, punto. Está bien. Sí, no, pero algunos interpretan mal. Bueno, no le De todas maneras, el pulmón, cuando vos respirás, el pulmón se mueve. Entonces, si el rayo te está apuntando a un tumor que tenés acá en el lóbulo superior, cuando respirás, te está pegando en el tejido sano. Este te sigue. Te sigue. Es más preciso. Es absolutamente más preciso. El aparatito que... O sea, el rayo se dispara al tejido que tiene que ir. Exactamente. Se dispara a ese lugar y el búnker, por ejemplo, que es el lugar ese equipo está acá porque había que construir ese búnker. Él conoce. Porque es tiene que estar aire acondicionado. Que no puede traspasar esas paredes. Por eso es que ahí hay un trabajo muy, muy importante de ingeniería también. Claro. Para montar ese equipo ahí. Sí, tal cual, pero la diferencia está en que el búnker de nuestro tiene
paredes que tienen 1,10 metros de ancho. Hay otros aceleradores que no son este tipo helicoidal y que tienen que tener, que emiten también radiaciones, pero que esas radiaciones eventualmente se pueden dispersar más y entonces el ancho de las paredes es más grande. Bien. Es más ancho. Bien, estos 8 aparatos Sí. Entonces- específicos que van a estar en este Instituto Sí. de Oncología. Entonces, ¿Pueden curar? claro. Entonces, a ver, los demás son de diagnóstico. El que cura es el acelerador cuando hay que hacer radioterapia o un cáncer de mama que hay que hacerle radioterapia o hay que hacerle primero quimioterapia y después radioterapia. Entonces nosotros, además de los aparatos que ahora te los nombro, nosotros tenemos un lugar donde se hace quimioterapia. Claro. El lugar de quimioterapia está en el primer piso y tiene todo el ancho del instituto, o sea, llega casi a los 90 metros de largo. Ahí hay 31 sillones, donde hay una separación entre sillón y sillón, hay una parecita acá, un televisorcito acá para que se distraiga. Entonces, una divisoria de cada uno, hay 14 y 14 son 28, unos baños ya en el lado derecho al entrar y a la izquierda una Y habitación. vos te sentás en ese sofá y haces tu tratamiento. Sí, hay unos sillones especiales, que ya los tenemos, están acá. Y hace tratamiento de Espera, ¿por qué quimioterapia. son especiales los sillones? ¿Qué tienen? Porque por la comodidad, por el tamaño, está por bien. la inclinación, por el dónde apoyar Hay que dejar los el brazos, cuerpo, el brazo, cómo claro. colocar el cuerpo. Pero ahora los brazos son importantes, claro. Pero ya nosotros terminamos con el tema este de poner una agujita con un perfo y que vaya a un suero y en el suero ponemos la droga. Eso era la quimio. No, si eso es la quimio. Ajá, ¿y estándar. ahora? Nosotros ahora no usamos más eso, sino que vamos a usar unas bombas, así se llaman. Son unas bombitas así de este tamaño, que ahí se coloca la sustancia química, la sustancia de las drogas oncológicas, y eso se le calcula, se lo regula y va emitiendo lentamente y de la forma que tiene que ser, de acuerdo a la droga, de acuerdo al peso del enfermo, de acuerdo a la estatura, de acuerdo a la enfermedad, y es automático. Jorge, los recursos humanos, ¿quiénes van a trabajar allí? Y tenemos, yo diría que en este momento tenemos el 99% del recurso humano. ¿Pero de dónde lo sacan, digo? Y la mayor parte son profesionales nuestros. Claro, que estaban en el vial. Sí, los oncólogos que estaban ahí, los oncólogos otros oncólogos de otros lugares. Tenemos un físico. Entonces, tenemos 3 físicos en realidad que nos están ayudando muchísimo. ¿Qué hace el físico? Y hace todo, calcula todo lo que sea los búnkeres, nos aconseja por los equipos, la instalación de los equipos, son los que tienen que hacer la medición de cuando al lado del acelerador va a haber un tomógrafo. Algunos me dicen que es ese tomógrafo que nosotros vamos a tener está 2 pasos adelante de algunos otros, por ejemplo. Ahí hay que hacer un software en base a las radiografías que se hacen en el tomógrafo, o sea, las tomografías se transforman en un software que se coloca en el equipo para que el equipo sepa qué es lo que pasa con ese enfermo. Tiene que irradiar. Claro, se va a dejar de hacer quimio en la escuela, en el Vidal, y se va a trasladar todo a este instituto oncológico. Y no hay otra. Bien. La idea es escalarlo también a la internación y a la cirugía en algún momento, a ese instituto. No va a ser así. No. Va a ser una especie de hospital de día. Es un hospital de día. Hospital de día se llama el lugar donde se hace quimioterapia. Claro. Lo demás todo es instituto. Claro. Y en el instituto hay consultorios para los oncólogos que van a trabajar allí. Está todo en la planta baja. En la planta baja también está el equipo este equipo de acelerador. Al lado hay un tomógrafo, al lado hay un ecógrafo, al lado hay un mamógrafo digital, un ecógrafo digital, al lado hay un equipo de radiología, al lado hay un PET-CT y un SPECT-CT, que son aparatos de radioterapia nuclear. Para atención de medicina nuclear, perdón, me expresé mal. Son equipos de medicina nuclear. Esos son aparatos muy delicados,
tienen que tener una protección muy especial, no como un búnker, pero sí llevan su protección, como la misma protección que tiene el equipo de resonador. Y Jorge, ¿qué desafío tienen con esto, no? Porque uno imagina a partir de ahora desafíos, se inaugura, está bien, pero ¿cuál va a ser el desafío? ¿Cómo hacen para transformar al Instituto de Oncología en un orgullo como lo es el cardiológico, no? Tiene que pasar el tiempo. Tenemos que acomodar las cosas. No hay que olvidar que comenzamos de cero. Comenzamos de cero en un lugar con gente que está muy capacitada, pero comenzamos de cero. O sea, tiene que ser política de Estado para todos los gobiernos, independientemente del color político, como lo es el cardiológico, ¿no? Que pasó todas las gestiones. Para mí, en lo personal y en la gente que me acompaña, algunos por haber ahí entre los nuestros que no piensen lo mismo, pero yo pienso así. A mí no me interesa si es alto, bajo, gordo, flaco, de qué religión, de si es el color de piel o el color político, no me interesa, no me importa. A mí lo que me interesa es que yo le tengo que brindar un trato y un tratamiento de lo mejor que exista en el mundo. Para mí, en lo personal, para mí es un sueño, lo que yo estoy viviendo. Sí, me imagino que sí, pero más allá de todo esto, qué bueno que haya una visión, que haya un tipo visionario que haya visto qué importante, porque Corrientes tiene muchos enfermos. No solamente Corrientes tiene muchos muertos también sí, por cáncer. Y tengo familiares que se hacían tratamiento en Buenos Aires porque acá no se podían hacer. O sea, eran otras épocas. Eran otras épocas. Lo que te quiero decir también es interesante. Yo viví esa época. Claro. Y no solamente viví esa época, sino que en un determinado momento me fui al Ministerio de Salud en el año 2004. Me fui al Ministerio de Salud, hablé con el ministro y le dije quiero que se construya un comité de tumores de la provincia y quiero que se construya un banco de drogas. Claro. Y bueno, hablamos, qué sé yo, y si me está escuchando se va a acordar. Cuando llegué a la puerta me di vuelta y le dije, ministro, le pido por favor algo. ¿Qué? Me dijo, no me mienta. Al día siguiente estaba hecho el banco de droga y comenzamos con el banco de droga en abril del 2005. Comenzamos con ese banco y hasta el día de hoy el banco de droga sigue y nosotros somos una de las provincias argentinas que tiene mucha cantidad de droga. A veces nos falta, a veces no. Seguramente. Cuando se viene el Instituto de Oncología va a ser solidario para la gente también. Ahí se va a atender gente que no puede hacer otra cosa, ¿no? Eso es interesante. Acá las puertas van a estar abiertas siempre. Entonces, siempre van a estar abiertas las puertas y ahí puede entrar el que anda, el que a lo mejor quiera Dios que eso no ocurra nunca más, esté tirado en una vereda y que no tiene para comer y que no tiene una casa. Nosotros lo vamos a recoger y lo vamos a atender y le vamos a dar lo que hay que darle. Eso, que pueda acceder cualquier... Pero no, Pepe, él te habla de un tratamiento... Que iguala, María. Pero más allá de que iguala, nadie que no tuvo un familiar que se haya hecho una quimio sabe lo que ha sufrido. Habla de un tratamiento de 5 meses que se puede, o de 7 meses que se pueden acortar a semana. Pepe, es aliviar el dolor de la gente que es portadora de cáncer. Por supuesto que sí. Quisiera terminar la frase de una persona que no tiene medios. Y además yo quiero decir algo. Yo le juré a la gente de mi provincia, sobre todo a los más carenciados, que iban a tener esto algún día. Y pasaron 19 años, pero lo estamos por tener. Y yo lo que pido es también un poco de paciencia. Claro. Porque esto no es tomar un vaso y tomarte el agua y decir, me tomé todo el agua. Y claro, si vamos a tener otra cosa, vengan a mirarlo. Bien. Entonces, y miren lo que es eso. Díganme si eso se puede poner en marcha en un mes o en una semana. Seguiría hablando de todo con vos, Jorge, pero la verdad que el tiempo me encanta hablar con vos, sabés que te quiero y te respeto mucho. Yo quiero decir algo más. No, pero tenés un segundo. Sí. Si te animás en hablar en un segundo. Sí. No sé. Vamos a ver, no te creo, pero dale. Quiero agradecerle al gobernador de nuestra provincia, que fue el que me escuchó.
Entonces fue el que me conversó conmigo un día, un sábado a la siesta en el Hotel Guaraní, por otras cosas que tienen también que ver con la oncología, que la conversamos y muy poquito tiempo después dijo, te construimos los institutos, comprar el acelerador que quieras, hacer los planos, buscar el terreno, hacer lo que te parezca. Entonces, ese se llama Gustavo Valdés y yo lo reconozco y no estoy hablando de política. Estoy hablando de un ser humano. Entonces, gracias, Jorgito. Gracias a usted. Ay, yo sé que él está muy contento con todo esto. Creo que es la mejor... Pero además es un legado en vida, ¿no? La mejor mujer de su vida. Porque me parece que va a estar pronto. Yo a este señor ya tuve la suerte. Viste que no le... ¿Para qué le hablar? No, ¿sabe quiero, Jorge. ¿sabe qué? Yo, si ustedes quieren saber lo que es un búnker, entonces le voy a enseñar. Porque yo ya le quise llegar a trabajar conmigo y no vino. No quiso. Bueno, gracias. Cállate, Botán. Gracias, Jorge. Gracias a usted. El doctor Jorge Zimmerman estuvo con nosotros. Rápido, hago la pausa. Vamos. Estaban... Bueno, estamos con Juan Carlos Álvarez, intendente de Montecasero. Juan Carlos, ¿cómo andás tanto tiempo? Muy buenas noches, muchas gracias. María Mercedes, Carlito, Pepe. Bueno, un placer. ¿Todo bien? Acá. Todo bien. ¿Cómo está Montecasero? Mejor que nunca. ¿En serio? Sí. Monteyor. Monteyor. No, está muy lindo, está. Así dicen los casereños, no sé. Sí, bueno, cada uno defiende su ciudad. ¿no? Está Claro, perfecto. pero es lindo Montecasero. ¿Tan lindo está que vas por tu reelección o no? Estamos puede ser uno de los caminos, puede ser una de las posibilidades. Ya estamos a semanas, a días de dar a conocer cuál va a ser mi futuro. Pero bueno, tranquilos, trabajando, muy abocado a la gestión, muy abocado a estos meses que nos quedan, porque más allá de la persona, el hombre quien encabece la lista de candidato a intendente, tenemos el compromiso, y cuando digo tenemos, porque vengo de una forma de trabajar en equipo, donde son varios los responsables en llevar adelante esta gestión, tenemos esa responsabilidad de obtener nuevamente la confianza de los lectores de Montecasero para que nos dejen administrar. Y además no te fue fácil, porque entre las cuestiones que tuviste que lidiar con Otavis. Y en la política nada es fácil, y las cosas fáciles uno tampoco tiene aprendizaje. Pero bajó Otavis a Montecasero con toda una estructura, con un financiamiento. La verdad que uno una fundación de mucho dinero. Sin ánimo de soberbia, puedo decir que Montecasero o como intendente fui el único en la provincia de hace 2 años atrás que se enfrentó a una oposición con muchos recursos, una oposición que contaba con una ONG como Amarte Argentina, donde lideraba, o la cara visible, José Otavis, en donde a través de los distintos programas nacionales y los distintos ministerios
a través de la fundación, mi oposición hacía calles, hacía cordón cuneta, hacía iluminación. Un municipio paralelo, digamos. Y era más que un municipio paralelo. Yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos 700 millones de presupuesto, ellos recibían 2.500 millones para poder trabajar en lo que es el RENAVAP, en los núcleos húmedos, en hacerles, en las viviendas de los barrios populares, hacerle cocina con todo. Muchas obras que no se realizaron baños. Después y toda Bueno, una y historia después, que bueno, hoy está siendo Y hoy Cuestionado por eso. cuestionado y manejo de fondos bastante irregular, ¿no? Y hoy hay un interés también de medios nacionales, también de medios locales, en donde no solamente una cuestión de los medios, porque también hoy hay personas, hay casereños que formaban parte de Amarte Argentina, que hoy salen a dar testimonios de los descontentos, de las cosas que vieron que no les gustaban. Entonces, hoy hay un conocimiento. ¿Vos tenías relación con Otavio? Es decir, en ese municipio paralelo, digamos, ¿se podía dar algo? No, siempre tuvimos relación a lo que era fuera de lo que es el contexto electoral. Yo cuando asumí, hoy justamente lo comentaba, que a los 20 días de ser intendente electo tuve COVID, me contagié de COVID, tuve que venir a Corrientes, pasé por el hospital de campaña, tuve la suerte de zafar en un momento difícil. Y en ese momento la fundación, la ONG Amarte Argentina consigue a través de Aguas de Corrientes y de la ADPEC la factibilidad y la probabilidad de hacer adelante las obras. Entonces, y era lo único que necesitaba para poder desembarcar en cualquier territorio donde hay barrios populares, porque se enmarcaba dentro de una ley nacional que no necesitaban ni el permiso de un intendente. Claro. Juan Carlos, Corrientes y muchos de nosotros, los periodistas, te conocimos a vos de la mano de Ricardo Colombi. Fuiste inclusive uno de los funcionarios más fuertes en ese momento de Ricardo Colombi. Bueno, no sé si fui una... La cámpora de Colombia, le decíamos, la verdad, ¿no? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de estar cerca de Ricardo? ¿Por qué optaste por Vamos Corrientes? ¿Qué pasó en el medio? No, yo no sé. A ver, ¿cómo podemos...? Estamos en democracia y se respetan todo tipo de elecciones. Yo creo que hoy Colombi eligió ser su propio camino, de hacer otro proyecto, y nosotros nos quedamos en donde siempre estuvimos trabajando, más allá del nombre que hoy sea nuestra alianza de Vamos Corrientes, que antes teníamos otro nombre en nuestra alianza, pero hoy la gran mayoría, casi el 99% de los intendentes que hemos trabajado mucho en la gestión de Colombi como gobernador, creemos en un proyecto que tiene que dar oportunidades a las nuevas generaciones, y esto no lo digo como una cuestión que algún día me tenga que tocar a mí, porque sé que eso no depende más allá de las aspiraciones y las preparaciones. ¿Y Colombia obtura eso? Y él decidió ser él nuevamente candidato, y yo lo respeto, es una decisión de él. Yo hoy escucho a mi sociedad, en donde mi sociedad hoy pide no gente joven por una cuestión de edad, sino también que se involucren nuevos actores, que vengan de distintos sectores, que sobre todo aporten ideas, que aporten ganas, y eso es lo que está pidiendo hoy la sociedad. No es una cuestión tampoco de edades, porque uno joven en una gestión o ser candidato joven, a veces lo confunden como que es nuevo, que se involucra o con muy poca trayectoria política. Pero más allá de eso, no quita que para estar en estos espacios, para estar en estos lugares de representación y de mucha responsabilidad y compromiso, uno se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que tener roce, tiene que tener fogueo, porque estamos en lugares donde estamos decidiendo permanentemente cualquier situación. Y entonces el margen de error con las experiencias se achica un montón. Pero a la pregunta de María Mercedes, yo respeto la decisión de Ricardo, más allá que... ¿Te duele esta situación así? Yo creo que han pasado muchas cosas,
que no da el caso porque no era uno de los involucrados, pero yo era uno que tenía esperanza hasta el año pasado, hace un año atrás, más o menos, que a veces algunas declaraciones, cruces, se iban a solucionar con una reunión, un diálogo, como nosotros decimos, en una piecita, en ponerse de acuerdo, y que íbamos a salir fortalecidos Pero hacia adelante. este quiebre tiene algo raro. Vos entendés más seguro que de política y todo. Porque hay los intendentes en su gran mayoría y la gran mayoría de la Unión Cívica Radical quedó de un lado. Y uno tiene la sensación como que Ricardo quedó en cierta forma muy solo a todo esto. Y eso puede ser una visión desde afuera, de ustedes. Nosotros trabajamos para todos los gobernadores que nos tocó, que estaban dentro de nuestro proyecto. En su momento fue Ricardo, hoy es Gustavo Valdés, y eso es como una lealtad que prometemos, que independientemente de quién sea el gobernador, nosotros está el proyecto antes que la persona. Dentro de la Unión Cívica Radical. Dentro de la Unión Cívica Radical. Y bueno, hoy ya sabemos que vamos a competir y bueno, esperemos que sea una campaña de caballeros. ¿Te molesta que haya puesto un candidato ahí en Montecasero? No, para nada, no, es que está en su derecho. ¿Y te presionó a vos para que vos seas el candidato de él? ¿No? No. Nunca, no, en eso no. Siempre tuvimos un respeto, hemos trabajado mucho tiempo juntos, yo soy un agradecido a las oportunidades que me dio, como él también debe estar agradecido de los años de vida que le brindé. ¿Cómo le dejaste? Que le Creo que dejé. es mutuo eso, ¿no? Claro, siempre es recíproco. Es recíproco. Y Uno deja sobre todo. todo- Bueno, pero por ahí, por Por ahí ejemplo, quienes están en el poder creen que uno termina siendo un Claro. objeto de ellos, ¿no? por ahí, por ejemplo, se manifiesta como todos los que están del lado de Vamos y no de ECO son traidores. Eso por ahí a muchos les joroba, le dicen, No, mirá, en nuestro sistema electoral, que es aliancista, no podemos marcar de traidores porque cada 2 años uno puede estar enfrentado y cada 2 años podemos estar compartiendo la misma alianza. Claro, seguro. Esto se trata de visiones distintas, de posturas distintas, distintas en un decir, porque nosotros yo confío plenamente en el mismo proyecto del primer día que me sumé y que me inicié, cuando eran unos cuantos años más jóvenes, de esa militancia de la juventud radical. Pero bueno, son cuestiones que yo creo que escapan a lo que es el proyecto político en sí. Entonces hoy esta circunstancia no nos daña, no nos mella, competiremos y acá no hay nadie que es dueño de los votos, eso siempre lo digo. Acá El primero que decía eso era Colombia, por ejemplo. no existe nadie que sea dueño de los votos, acá el electorado va a decidir en esa última semana o semanas antes, ¿Qué semanas escenario previas. prevés, Juan Carlos? ¿Qué escenario ves a nivel provincial? Vos sos una persona que siempre has analizado números y más. ¿Qué escenario tenés hoy en tu Yo cabeza? te lo digo con total sinceridad porque encima no me gusta escaparme a ninguna pregunta. Capaz hace unos meses atrás veía un escenario que podía haber segunda vuelta. Pero hoy ese escenario no lo estoy viendo. Y te lo digo con total honestidad. Hoy veo un escenario que si hoy fueran las elecciones, Vamos Corriente gana en primera vuelta. Independientemente del candidato, porque bueno, a la figura de Juan Pablo Valdés. Independientemente del candidato, porque más allá, sumado a que esto es algo extraordinario, ¿eh? No es una cuestión ni de chupar la media, ni nada de eso, pues si hay algo que no soy, es ese tipo de persona. Que un gobernador esté llegando a casi sus 8 años de gestión y supere el 70% de aprobación, eso no se da en cualquier lado. ¿Vos crees que va a trasladar eso? Eso es una de las cuestiones que tiene Vamos Corriente. Y la otra es el capital político que tenemos. Los más de 60 intendentes. Claro. Todo con imagen positiva. Todo con imagen Entonces, positiva. sí, todos con imagen positiva. Ahora, Entonces, la reelección es... hay Un hecho. es un hecho. Ya ponelo ya como hecho. No, que es el próximo. Escucha, a ver, hay gente dentro de la Unión Cívica Radical que compite y pone por ahí, hace fuego dentro de su propio rancho, dicen los o quiere políticos. insertar la duda.
la Sí. incertidumbre. ¿Qué opinás de Juan? Viste que acá se inserta, es como que nosotros, la misma prensa, porque hasta ahora Valdés nunca dijo va a ser Juan Pablo. Pero dio Valdés. señales. Todavía todos estábamos Pero dio esperando. señales. Claro, dio señales. Y hay algunos que no les gusta y que hacen como fogata, como ranchito, como quicho. ¿Cuál es tu opinión? A tu pregunta, me voy a un ejemplo que lo vi Sí. y que lo viví hace 8 años atrás, Ah, sí, sé qué ejemplo. cuando el candidato era un Gustavo Valdés, un Vos doctor. estuviste ahí, vos eras el Y yo secretario. estuve ahí. Y enojado. Y Sí, hay Patargina, Muchas uno cosas que vi, mandó a comprar Patargina, ¿te porque acordás? no creían en la capacidad. Entonces a veces De uno Gustavo. de Gustavo, o que no tenía el conocimiento, que era alguien fresco de la política. Y ¿Y qué pasó? sorprendió. Pero Más que contestame sorprendió. tu opinión de Juan Pablo Valdés. Para mí, Juan Pablo Valdés es un intendente como de los tantos que tiene hoy el radicalismo, con una capacidad increíble y que está transformando su ciudad. Y lo bueno, por así decirlo, porque no es que quiero herir susceptibilidades, pero él tiene una experiencia que Gustavo Valdés, si es Juan Pablo, ¿no? Sí. Que no la tuvo, que él ya fue intendente, ya es intendente. Mm. Y esa escuela que te da el municipio... Es para muchos intendentes, para claro. Bueno, acerca- Ricardo, fíjate vos que también fue un- le puede dar su impronta, obviamente. Claro. Lo peor que podemos hacer es que si es Gustavo Valdés o quien sea, hay otros candidatos, como los ponen ustedes, son que ponen o Peteco o Eduardo Tassano. Cada uno tiene su impronta. Lo peor que podemos hacer es que ni bien asuma el candidato electo, porque nosotros vamos a trabajar para que el que decida el gobernador, entremos en la comparación. Ahora, Juan Carlos, ¿y los berrinches? Porque va a haber berrinches. Hay Siempre berrinches. Siempre hubo. Siempre hubo. Así que Pero ya hay, eso después se ordena. En la historia siempre hubo. Sí, hubo portazos, hubo todo. Sí. Vos fuiste testigo. ¿Y a dónde van a ir? Se alinean solitos. Es fuerte lo ¿Eh? fuerte lo que decía. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Hay que respetar la decisión. Uno dice van a trabajar el reglamento en las elecciones. Ah, Y bueno, así le va a ir. Le ponen fecha de vencimiento a su carrera o militancia o compromiso político. Mira que atrás, abajo nuestro, muy tonto se yo hace. no soy tan joven ya, ¿eh? Abajo nuestro viene una camada de jóvenes pidiendo pistas. ¿Tiene renovación el radicalismo? Sí, ¿O no? muchísima. ¿Eh? Increíble. ¿Por Increíble. qué le cuesta tanto obtener espacios? En Corrientes no, ¿eh? No, ¿cómo se llama la diputada esta muy... Valeria Pavón. Valeria Pavón. Bueno, ella atrás de sale- Valeria hay una cantidad de minas. Sale y de la vagos. Juventud Radical, fue una de las pocas mujeres presidente del Y Comité enfrentadora, Nacional. peleadora, te quiero decir. En Montecasero te puedo hablar de mi equipo, de mi gabinete, y debo tener un 70% de chicos jóvenes que salieron de Tenés Fornaroli en Mocoretá, hay muchos. ¿Le dan otra impronta a la gestión los jóvenes o no? Le dan frescura. Hoy ellos saben interpretar a de 30 años para abajo. A ellos- los más grandes nos cuesta bastante, ¿no? que en eso ya nosotros sabemos más interpretarlo. Tienen una forma, tienen su estilo, cada uno tiene su forma y hay que respetarlo y darle su lugar y la confianza, y ahí vos sacás lo mejor de los chicos hoy. ¿Hablarías con Ricardo o no? Sí, podría tomar un café. ¿Y qué le dirías en este proceso electoral? ¿Qué le diría? Bueno, qué pregunta. La verdad que... Ustedes compartieron muchas cosas. Sí, no, que... Lamentaría que no estamos todos juntos. Es como un dolor que tenés. Y porque todos, o por lo menos te hablo de mi persona, yo le di mucho al proyecto de Ricardo Colombi. Le di lo ¿Qué crees mejor de que mí. no suelta? Ah, eso ¿Qué hay que, cree? no, eso hay que Ah, preguntarle a él, eso no. Pero Eso ya. es cierto, habría que preguntarle eso a él, pero no, por ahí no habla con vos. No le puedo preguntar. ¿Se equivocó? El electorado va a decidir si se equivocó o no. Él siempre fue un hombre importante dentro de lo que
de lo que se ha conformado, del proyecto, y hoy tranquilamente podría estar acompañando, siendo un hombre de referencia, un hombre... Se va a presentar. Un hombre de garantías, pero bueno, él ¿Vos decidió... crees que se va a presentar? Sí. No, ni lo dudo. No, claro. Yo tampoco. Ni lo dudo. No, yo tampoco. Además, me animo a decirte que está convencido que va a ganar. Que va a ganar. Pero yo no lo digo por lo que nuestro espacio, que nuestra gestión va a ganar en Montecasero. Lo que nosotros aportemos, el granito de arena a Vamos Corriente, va a hacer que salga de nuestro espacio el futuro gobernador, pero no lo digo por una convicción Por un deseo personal. Por el deseo personal. Lo digo, pues nosotros estamos en contacto con la gente, estamos en contacto con el vecino, estamos en contacto con el deportista, estamos en contacto y estamos haciendo las cosas bien. En Montecasero vos le ganás al candidato de Ricardo Colombi. En realidad el rival es Graciela Castañeda. Que Nosotros vamos a retener el municipio 4 años más. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes. Juan Carlos Álvarez, intendente de Montecasero. Si entendés por señas, viste, 2 más 2, finalmente. Intendente de Montecasero. Bueno, en la semana le va a llegar unos presentes. No, quiero ir a Bella Unión. Al principio, Un uruguayo, digo, cuando entré me acordé, no traje el chaleco No, antibala. no. Dije, bueno, acá... En la antibala. Y como me No, si trataron tratamos bien, somos buenos. Nosotros 3 nos juntamos para que Dios perdone la maldad que hicimos individualmente cada uno. Acá somos 3 angelitos. Se potenció lo otro. Gracias, Juan Carlos. El presente, fíjate, porque sobre es lo que nos queda bien. Ay, somos los bien sobrados. Compañeros, nos vemos el próximo jueves y mañana en Sin Freno Radio, que vamos a pasar completito El día de la nuestro bandera. programa de hoy, en el día de nuestra bandera, la más linda, sin lugar a dudas. Sin duda. Carlitos, querido, hasta el próximo jueves y mañana de 11 a 12, Sin Freno Radio, en Radio Honor y por supuesto en la 2.